¿Qué quiere decir que Dios sea un Dios vivo? Hay muchas personas de las cuales si querías aprender algo no tenés más remedio que leer libros o visitar museos. Si quisieras saber más acerca del general Sarmiento, debieras leer libros y visitar museos. Si quisieras saber más acerca del general San Martín, otro prócer de nuestra historia, debieras leer libros, visitar museos, recorrer los lugares donde él anduvo. Es la única manera y la única chance que vos tenés de conocer algo acerca de esas personas, de quienes en realidad fueron. Pero cuando hablamos de Dios, conocer a Dios no se resuelve con leer libros, ni tiene que ver con visitar museos, porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Y la única manera de conocer a Dios es por experiencia. Vos podés haber leído 1000 libros acerca de Dios. Es más, con todo respeto, podías leer este libro que es la Biblia también, y todavía no conocer a Dios. Porque este libro está lleno de pistas acerca de cómo conocer a Dios. Pero a Dios hay una sola manera de conocerlo, y es por experiencia. Es teniendo un encuentro personal con Él. Y cuando uno tiene un encuentro personal con Él, todos los argumentos, todos los razonamientos, toda nuestra filosofía se cae al piso, porque de eso se trata. Y hasta que vos no tengas un encuentro personal con Dios, ningún argumento te va a cerrar, ninguna respuesta te va a servir. Nadie puede decir creo en Dios hasta que no tuvo un encuentro personal con Él. Una cosa es creer en dogmas, una cosa es creer en una religión, una cosa es estar de acuerdo con determinada doctrina y otra cosa es creer en Dios. Creer en Dios por el solo hecho de que Él no está muerto, sino que está vivo, requiere sí o sí que tengas un encuentro personal y actual con Él. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:10, por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en qué clase de Dios? En el Dios viviente, en un Dios que está vivo, que camina entre nosotros, que está listo para sorprenderte, que está listo para irrumpir en el camino de tu vida, para enderezar tu vida, para trastocar tu vida y para cambiar las cosas. Un Dios que lo podés encontrar a la vuelta de la esquina, un Dios que está listo para sorprenderte, un Dios que quiere tener un encuentro con vos. Y no vas a entender qué significa ser cristiano hasta que no tengas esa clase de encuentro cara a cara con Él. La pregunta es, ¿ya has tenido un encuentro personal con Dios? Aquí en esta iglesia no nos importa mucho hablar de religión, porque Dios no está interesado en que tengas una religión. Dios está interesado en que tengas una relación con Él. La pregunta es, no cuál es tu religión, porque todos tenemos una religión. ¿Tenés una relación personal con Él? Y si alguna vez entraste en una relación personal con Él por medio de Jesucristo, la pregunta es, ¿y cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro personal con Dios? Y hace tiempo y lejos. La fe cristiana es tener una relación con el Dios viviente, con ese Dios que nos sorprende cada mañana, que nos irrumpe en nuestra vida en los lugares más inesperados. Por eso el desafío al terminar esta serie es la siguiente, es que de una vez por todas tengas una experiencia personal con Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se agenda? ¿Dónde hay que pedir turno? Ese es el problema, ¿no? Es que a Dios no le podemos decir cuándo Él tiene que revelarse a nuestras vidas. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Él no es un gatito domesticado, Él es un león salvaje y Él nos visita en los momentos en que menos esperamos, en los momentos en que menos imaginamos, no en los momentos que nosotros planificamos, sino en los momentos que Él decide hacerlo para sorprendernos con su visita. Bueno, si entonces yo no puedo hacer nada para agendar un encuentro con Dios, ¿qué puedo hacer? Lo que sí puedes hacer es lo siguiente, es preparar tu corazón, preparar tu vida, para que cuando Él te visite, no desperdicies esa visita. Porque, a decir verdad, yo estoy convencido que
para la mayor parte de los que estamos aquí, no es que Dios nunca nos ha querido visitar. De hecho, estoy seguro que Dios ha querido encontrarse con vos más de una vez ya. Más de una vez Dios se cruzó en tu camino. Pero hay un pequeño problema. Ni nos dimos cuenta. Ni nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para un encuentro con Dios. Yo quisiera que una historia de la Biblia hoy nos ayude a ilustrar y a entender qué significa esto. Esta historia se encuentra en Éxodo 3 y es uno de los encuentros más relevantes de Dios con un hombre. Uno de los episodios más famosos y llamativos de qué pasa cuando un hombre y Dios tienen un encuentro personal, una experiencia de encuentro personal. El hombre de quien vamos a estar leyendo es un personaje bíblico muy conocido, así que yo supongo que casi todos ustedes saben de quién vamos a estar hablando. Estamos hablando de Moisés. Moisés era un hebreo que nació en tiempos en los cuales su pueblo estaba viviendo como esclavo en Egipto. Y justamente el año que nació Moisés, el faraón, dueño y señor del imperio, un dictador autoritario, determinó que todos los niños varones nacidos ese año de toda mujer hebrea deberían ser asesinados. Uno de los tantos genocidios que la historia humana recuerda. Pero la mamá de Moisés, a diferencia de todas las demás mujeres, fue una mujer con un valor extraordinario y una fe extraordinaria. Y con todo el riesgo que eso significó, ella no entregó a su bebé, sino que lo escondió. Y estuvo dispuesta a hacer lo que fuese para preservar la vida de ese niño, aunque eso significara, entre otras cosas, desprenderse de él. Moisés no fue criado por su mamá, sino que Moisés fue criado por la hija del faraón. Y creció creyendo que él era un egipcio más. Cuando se convirtió en adulto, Moisés supo la verdad acerca de su verdadera identidad. No era hijo del faraón, era hijo de esclavos. Y en ese momento él, en un arrebato de justiciero, dijo: yo voy a hacer esto, voy a resolver el asunto por mi cuenta. Y salió a la calle con un buen plan, el plan de salir a matar egipcios. ¿Cómo terminó todo eso? Que Moisés tuvo que estar exiliado, fuera de Egipto, muy lejos de su pueblo, en tierras desconocidas, con gente desconocida, por casi 40 años, hasta que ocurrió lo que vamos a leer a continuación. Dice así en Éxodo 3, del 1 al 2. Un día, en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Aquel joven que en un momento vivió en la corte del faraón, ahora era solamente un pastor de ovejas en tierras desconocidas. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, de un arbusto que se prendía fuego. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Y ese día, después de 40 años de exilio, después de 40 años de preguntarse qué hice mal, cómo terminé acá, cómo terminé en este lugar, Dios tiene un encuentro con Moisés. De una manera muy particular, llamando la atención de Moisés a través de un arbusto, una jarilla diríamos nosotros, ¿no? Que se prendía fuego pero no se consumía, no se quemaba. Y él se dio cuenta que era no más ni menos que una aparición, que una revelación divina. No podemos decir cuándo Dios va a venir, cuándo Dios va a aparecer, en qué lugar y en qué esquina se va a cruzar con nosotros. No podemos decirle a Dios cuándo lo va a hacer. Pero una cosa podemos hacer, y es estar preparados para ese momento. ¿Por qué Dios tuvo que esperar tanto tiempo para cruzarse en la vida de Moisés? Porque primero necesitaba lo que todos nosotros necesitamos. Número 1, un corazón limpio de interferencias. ¿Por qué Dios no tuvo este encuentro con Moisés mucho tiempo antes?
¿Por qué Dios no pudo hacer nada con Moisés mucho tiempo antes? Porque mientras Moisés estuviera lleno de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, de sus propios planes, de sus propias maneras, mientras Moisés estuviera lleno de su propia autosuficiencia, creyendo que él podía hacer todo, Dios no podía hacer nada con Moisés. Hizo falta que pasaran todos esos años y que Dios primero tratara con el corazón de Moisés antes de poder hacer algo con la vida de este hombre. ¿Por qué Dios demora ese encuentro personal con tu vida? ¿Por qué hace tiempo que no tenés una renovada experiencia de encuentro con Dios? El problema está en nuestro corazón. La Biblia dice en Hebreos 3:12, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga, ¿qué cosa? Un corazón tan malo, incrédulo, que se aparte del Dios viviente. ¿Cómo es que terminamos en esto? Terminamos, en vez de tener una fe en el Dios vivo, en una religión de hábitos, de ritos, y nada más que eso. ¿Cómo fue que terminamos ahí? Terminamos ahí cuando nuestro corazón se infecta de cosas que hacen que Dios pueda hacer poco y nada con nosotros. Nosotros no podemos decir cuándo Dios va a irrumpir en nuestra vida, ni hacer una cita con Dios, ni decirle a Dios cuándo va a hacerlo. Un encuentro con Dios es por invitación. Y habitualmente esta invitación viene de Dios y viene a través de una palabra que Él da a nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Es que Dios habla y nosotros tenemos el corazón demasiado cerrado como para poder escuchar. Jesús contó una parábola en un momento, una parábola en la cual Él pretendió ilustrar este problema que tenemos los seres humanos. Y es de que hay un Dios dispuesto a hablar, pero hay corazones que no están listos para escuchar. Y Él contó la parábola del sembrador. Y Jesús dijo que así como el sembrador antiguo, de aquel tiempo antiguo, arroja la semilla sin mirar dónde cae, y que en todo caso el fruto depende del suelo, no del sembrador, así es Dios. Dios habla a todos. Dios no hace discriminación ni acepción de personas, ni hay privilegiados. En realidad, Dios está queriendo hablarnos a todos los que estamos aquí. Y así como el sembrador echa la semilla sobre todo el suelo, así es Dios anhelando con cada uno de los que estamos aquí. El más joven, el más viejo, el que vino hoy hasta aquí por primera vez, vos que tenés años de ocupar un banco en este lugar. Dios está deseando hablar. El problema no es que haya un Dios que no quiera hablar. El problema es cómo va a hallar esa palabra a tu corazón. Y si vas a escuchar la palabra de Dios, tenés que asegurarte en primer lugar que tu corazón está limpio de maldad. Es difícil poder llegar a escuchar a Dios cuando nosotros venimos de vivir una semana de admitir en nuestra vida un montón de cosas que Dios no admite, de tolerar en nuestra vida cosas que Dios no tolera. La Biblia dice en Lucas 8, en esa parábola del sembrador, que los que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo y hace que se les olvide, para que ellos no crean ni reciban la salvación que les ofrece. Y dice que se trata de como esa semilla que cae en el camino. ¿Qué puede brotar en el camino? ¿Vio cuando hay un descampado que la gente siempre encuentra un camino por donde cruzar el descampado? Y al tiempo la gente ya de pasar por ese lugar hace un camino. Usted ve la huella por donde todo el mundo cruza el descampado. ¿Qué crece en ese camino? Nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa, pisa y ese suelo se vuelve duro como una piedra. Nada puede crecer ahí. Jesús dice que Dios está queriendo hablarte, pero a veces la tragedia es que tu corazón está endurecido y ahí no hay bala que le entre, no hay palabra que pueda llevar tu corazón. ¿Qué puede endurecer el corazón de una persona? Y una de esas cosas es la rebeldía. Y vos estás en rebeldía a Dios, tu corazón se endurece. Pero otra de las cosas que endurece el corazón del hombre es el orgullo. El orgullo es cuando uno cree que uno maneja todo, que yo sé cómo se resuelve esto. Esto es lo que le pasaba a Moisés. Moisés tenía buenos planes y buenas metas. Él dijo, yo voy a liberar a mi pueblo. Sus planes y sus metas no eran malas. Lo que pasa es que él quería hacerlo a la manera de él.
Yo sé cómo se hace esto, yo soy fuerte, yo sé empuñar una espada, a mí me enseñaron cómo se hace esto. Y yo lo voy a resolver. Y mientras vos insistas en resolver las cosas a tu manera, Dios está de brazos cruzados esperando que te rindas. Y poco y nada puede hacer con vos. Dios está esperando que bajemos la guardia y nos declaremos incompetentes. Pero mientras estés, que yo sé, empecinado en tus propias ideas, empecinado en que tenés la verdad, empecinado en que la manera en que vos resolvés las cosas de tu matrimonio, llevas tu familia, llevas tus hijos, empecinado en que estás haciendo todo bien, Dios puede hacer poco y nada con vos. Tu corazón está endurecido. Necesitamos garantizar que nuestro corazón esté limpio de miedos y de mentiras. Y creo que es la segunda razón por la cual a veces nuestro corazón está duro y no oye la palabra de Dios. Porque nos gobiernan los miedos. El miedo es el peor de los consejeros. Y los miedos siempre se alimentan de lo mismo. Los miedos se alimentan de mentiras. Dios, en la Biblia, tiene un montón de promesas para vos. Y de vez en cuando vos lees esas promesas que están en la Biblia y decís, amén, son para mí. Yo voy a ser un hombre de bien. Yo voy a ser una mujer libre. Las tomo, son para mí. Pero, si algo sale mal, ¿qué empezamos? Y no, se nota que no. Se nota que entonces las promesas de Dios no son para mí. ¿Será cierto lo que dijeron de mí otras veces? ¿Será cierto que yo nunca voy a lograr nada? Y ahí empezamos a dejar que otra vez las mentiras empiecen a disparar, ¿qué cosa? Los miedos. Las semillas que cayeron entre las piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, ¿qué les pasa? Dejan de confiar. Y ves, se nota que Dios no me quiere a mí. Se nota de que yo estoy fuera de los planes de Dios. Es lo que decían de mí, es lo que decían de que yo nunca voy a ser feliz. Y cuando uno vive preso de los miedos, es imposible escuchar a Dios. Dijeron que nunca vas a ser feliz, dijeron que nunca vas a formar una familia, dijeron que nunca vas a lograr nada. Mentiras. Y los miedos se alimentan de mentiras. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros hacemos dos tipos de cosas. Una es creernos todo eso. Entonces jugamos el juego de la lástima. Y yo nací para sufrir. Yo nunca voy a lograr nada. O hacemos al revés. Salimos a la vida a demostrarle que no es cierto, que le voy a tapar la boca a todos los que dijeron que yo nunca voy a lograr nada. Ahora lo curioso y lo gracioso es que tanto una cosa como la otra significan que estás atados a tus miedos. Tanto si estás jugando el juego de la lástima, como si estás tratando de demostrarle, vaya a saber a quién qué, en realidad estás atado a tus miedos. Y mientras vos estés atados a tus miedos, Dios quiere hablarte, pero te ve o jugando el juego de la lástima, o te ve ¿qué? Te ve tratando de librar una batalla que Dios no quiere que libres, que no tenés nada que demostrarle a nadie, nada. Necesitas descansar en Dios y deshacerte de los miedos que controlan tu vida. Si Dios va a hablarte, tenés que estar seguro que estás limpio de mundanalidad. Y esta es la razón número uno por la cual no escuchamos a Dios. Estamos con la cabeza llena de cosas, de ruido. Está la televisión prendida siempre en casa, siempre alguien, siempre algún ruido. Y Dios nos habla. Pero nosotros estamos demasiado llenos de ruido, demasiado llenos de preocupaciones, preocupados por cosas triviales, preocupados por lo que voy a comprar, preocupados por qué va a pasar el lunes, qué van a decir los ministros de Economía, qué va a ocurrir, preocupados por cosas. Y Dios está queriendo hablarnos y nosotros estamos demasiado preocupados por si nuestro cantante del momento se va a retirar de la música o no. La Biblia dice en Lucas 8:14, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por qué divertirse. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte de las promesas que Él tiene para vos? ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte acerca de la obra que Él quiere hacer en tu corazón?
de la manera en que Él quiere usarte para ser de influencia en otros, del destino que Él le tiene escrito, de los sueños que Él tiene para vos. Pero vos estás demasiado ocupado por ver la tele. Y porque estás demasiado ocupado por ver la tele, no lo escuchás. La historia continúa y dice que cuando Moisés vio esa situación de ese arbusto prendiéndose fuego, tomó una decisión. Dice, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta gran maravilla, esta gran visión, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y esto nos da la segunda pista de cómo estar preparados para un encuentro con Dios. Y tiene que ver con tener un deseo intenso de su gloria. Y aquel día Moisés mostró tener un deseo de conocer más de Dios. Entonces, Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y de pronto ese rincón del desierto insignificante se transformó en un lugar sagrado. Y así es los lugares y los momentos en los cuales Dios se presenta en tu vida. Puede ser en el patio de tu casa, puede ser en el taller de tu trabajo, puede ser saliendo a la calle y mirando el cielo por la noche. Dios te sorprende en lugares inesperados y en ese momento cuando Dios se presenta delante de tu vida, ese es un lugar sagrado y ese es un momento sagrado y lo peor que te puede pasar es desperdiciar ese momento. No desperdiciarlo es tener lo que tenía Moisés, un deseo intenso de más de Dios. ¿Qué andaba haciendo Moisés por ahí ese día? La verdad es que la Biblia dice que Moisés estaba pastoreando sus ovejas en el desierto cerca del monte de Horeb, el monte de Dios. En primer lugar, ese lugar no era un lugar donde usualmente los pastores lleven sus ovejas, era demasiado lejos del pueblo donde estaba viviendo Moisés. Ningún pastor se alejaba tanto. ¿Qué estaba haciendo Moisés tan lejos de su pueblo? Segundo, ¿qué estaba haciendo Moisés tan cerca del monte de Dios? Sin duda que él estaba buscando. Y sin duda que él tenía un deseo de más de Dios. Y si algo que distinguió a Moisés en su vida es que a partir de este encuentro, ese deseo de saber más de Dios nunca se iba a acabar. De hecho, la Biblia nos dice en Éxodo 33, verso 18, muchos años después de que Moisés ya hubiera visto con sus propios ojos hacer a Dios un montón de milagros, después de que Moisés caminó con Dios innumerables experiencias, aún así este deseo de Dios seguía intacto al punto que Moisés le dice en Éxodo 33, 18, Moisés dijo, te ruego que me dejes ver tu gloria. Y es que cuando uno ha visto a Dios, no le va a alcanzar la vida para saber más de Él, para conocer más de Él. La Biblia llama esto tener una sed de Dios. La historia de Moisés nos da una tercera enseñanza. La Biblia continúa en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12 y dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Le dice a Moisés, pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y entonces Dios se presenta en esa zarza a Moisés para decirle, Moisés, ¿te acordás hace 40 años? ¿Te acordás hace 40 años que vos tenías un sueño? Pues es el momento en el cual yo voy a hacer realidad ese sueño. Y Moisés podría decir, bueno, te felicito, hacelo. Y hasta ahí no había problemas. El problema viene a continuación, cuando Dios le dice lo siguiente. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. Y esa fue la parte que no le gustó a Moisés. Porque si hace 40 años que Moisés estaba en ese desierto olvidado, criando animales, es por una razón. Es porque por ninguna razón él estaba dispuesto a volver a Egipto.
Volver a Egipto, volver al faraón, era directamente enfrentar todos sus miedos, todos sus fracasos. Una historia que ya estaba cerrada y que no tenía ninguna intención de volver a abrir. Y quiero decirte algo, cuando Dios tiene un encuentro con vos, cuando hay un encuentro entre Dios y el hombre, cuando Dios se cruza en tu camino, cuando tenés una experiencia de encuentro con Dios, Dios nunca se cruza en tu camino simplemente para charlar un ratito y tomar mate. Dios se cruza en el camino de los hombres, Dios se cruza en el camino de las personas para cambiar radicalmente el rumbo de tu camino, para cambiar radicalmente y dramáticamente tu destino y para dirigirte para que enfrente de una vez por todas el centro de todos tus miedos, el centro de todos tus fracasos y de todos tus temores, para llevarte directamente en contra y enfrente de todos tus imposibles. Y todos tenemos imposibles. Esa clase de capítulo de la historia donde dijimos, esto ya no tiene solución, ya no hay más nada que hacer, tendré que vivir con esto, para esto habré nacido, ya el tren de mi oportunidad pasó y lo perdí y ya no vuelve más ese tren, capítulo cerrado a la lista de los imposibles. ¿Cuáles son tus imposibles? En tu vida personal, en tu vocación, en tu matrimonio, en tu familia, en tu servicio cristiano. Esos lugares donde ya llegamos al punto de la resignación, donde archivamos todos nuestros fracasos, archivamos todas nuestras desilusiones y dijimos capítulo cerrado. Dios se encuentra con Moisés y dice, quiero que vuelvas al lugar de tus fracasos, quiero que vuelvas al lugar de tus sueños frustrados, quiero que vuelvas al sueño de todos tus temores, que volvamos a abrir ese libro porque falta escribir un capítulo. Y ese capítulo lo vamos a escribir juntos y esta vez lo vamos a hacer bien. Por eso lo que nos enseña esta historia es que tener una experiencia con Dios requiere el coraje de atreverte a lo imposible. La Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Si vos querés agradar a Dios sin salir de su zona de seguridad, si no querés correr riesgos, nunca vas a poder tener una experiencia con Dios, porque la clase de hombres y mujeres que tienen una experiencia con Dios son aquellos que están dispuestos a correr riesgos, a caminar por caminos donde nunca han caminado, a atreverse a hacer cosas que nunca han hecho. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cuáles son tus imposibles? Esos capítulos de tu historia que cerraste y dijiste, ya está, es lo que hay, conformémonos con esto. Dios quiere que te enfrentes a todo eso. Claro que vos decís, pero pastor, honestamente, ¿con qué? ¿Con qué lo voy a enfrentar? No sé si tengo las fuerzas, no sé si sé cómo. Eso es un buen gesto, es un buen síntoma. De hecho, es lo mismo que dijo Moisés. Si volvemos un momento atrás, otra vez al texto de Éxodo, lo primero que dijo Moisés es, ¿quién soy yo? Y Dios dijo, está bueno eso. Antes decía, yo soy el que puede todo. Yo voy y mato a todos los egipcios y yo hago todo. Ahora estoy con otra actitud. Ahora estoy diciendo, ¿quién soy yo? Y si cuando mirás a tus imposibles, vos decís, ¿quién soy yo para enfrentar todo esto? ¿Quién soy yo para empezar un emprendimiento en este país justo cuando parece que todo se va a la ruina? ¿Quién soy yo para enderezar mi familia cuando nadie me escucha? ¿Quién soy yo para tratar de ayudar a mis hijos cuando mis hijos ya son grandes y están haciendo sus propios planes? ¿Quién soy yo? Pero ese es el momento en el cual Dios nos dice algo que tenemos que haber sabido desde el principio. Que la pregunta no es quién somos nosotros. Lo importante es saber quién es Él. Y Dios le dijo, yo estaré contigo.
ciertamente yo estaré contigo. Eso es lo único que necesitas saber. No se trata de vos, se trata de mí. Y se trata de que no te voy a dejar. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que cerraste el libro y dijiste, bueno, banquémonos, es lo que hay? Dios dice en Jeremías 32, 27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Para los que estamos sentados y estamos aquí en este lugar, hay un montón de cosas que no son imposibles. Es verdad. Pero para Dios no. Y tener un encuentro con Dios es mucho más que simplemente poner un parche a tu vida para que tire un poquito más. Es estar listo y preparado para un Dios que quiere arrancarte de donde estás y llevarte a otra parte, a vivir otras cosas. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo. Y los que quieren conocerlo, no lo van a conocer leyendo libros o visitando museos. A Dios, si lo querés conocer, te lo tenés que encontrar en la calle. Te lo tenés que encontrar en la vida cotidiana. Te lo tenés que encontrar en vivo y en directo. Puede ser mañana a la vuelta de una esquina, puede ser el momento en que menos imaginás, puede ser en una sala de espera esperando un resultado de un estudio médico, puede ser en un momento de dolor, puede ser en cualquier momento, no lo sabes, puede ser en este preciso momento. Dios está aquí, camina entre nosotros y la única manera que podés conocerlo es tener un encuentro personal con Él. Por eso la gran pregunta en este momento es, ¿tenés un encuentro personal con Dios? ¿Tenés una relación con Él? Yo no digo si venís acá a la iglesia, te gustan los mensajes, cantás las canciones. No, estoy hablando de eso. ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Él está aquí. Y Él te ha traído específicamente para eso. Él te dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. La pregunta es, ¿quiénes aquí tienen sed de Dios? Señor, muéstrame tu gloria. Quiero más de vos para mi vida. Cerrá tus ojos ahí donde estás y presentate. Presentate delante de Dios, habla con Él.